والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos. Juan, بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum. Regresamos a la clase y el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma de Ammat al-Ummah, las lecciones importantes para los musulmanes común, escrito por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y estamos usando para estudiar este libro, estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahumullah ta'ala jami'an. Naam. En las últimas clases empezamos las lecciones sobre el salah. En la primera lección vimos la importancia del salah y lo que es el salah o la oración obligatoria en el Islam. Y después vimos las condiciones del salah. Las condiciones, es decir, que el salah no es válido ni existe en realidad sin esas condiciones. En la última clase, la anterior, pues terminamos explicando con la explicación de Sheikh Abdulaziz o el texto de Sheikh Abdulaziz bin Baz que mencionó todas las condiciones, y con la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr que explicó cada una de esas condiciones. Hoy empezamos la lección 7 o la séptima lección, que es Arkan al-Salah, los pilares del Salah. Naam. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah en su texto pues empieza y dice Ad-Dars al-Sabi' Arkan al-Salah, la lección 7, que es los pilares del Salah. No. Dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah: Arkan al-Salah وهي 14، وهي القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والركوع واعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبع، والرفع منه، والجلسة بين سجدتين، وطمأنينة في جميع الأفعال، وترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Naam. Que dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah que los pilares de Salah son 14. Primero, o el primer pilar, Qiyam ma Qudra, pararse cuando puede o con la habilidad, la posibilidad. Takbiratul Ihram, el primer takbir de empezar el Salah se llama Takbiratul Ihram. El takbir es decir Allahu Akbar, ¿no? Entonces el primer takbir para empezar el Salah se dice Ihram porque hace todo aquello que normalmente era lícito, lo hace ilícito dentro del Salah, y por eso como por ejemplo hablar, comer, beber, jugar,
O sea, cosas así que no es permitido durante el salah. Por eso se dice el takbir de ihram, el takbir que hace todas esas cosas ilícitas, ¿no? El siguiente pilar, qira'atul Fatiha, que leer Fatiha en cada raka es un pilar del salah. Ruku', inclinarse, la postura de inclinarse. I'tidal bain al-ruku', yani regresar del ruku', del inclinarse, a regresar parado antes de bajar al sajda. O sea, esa postura de salir del ruku' y quedarse parado, eso se llama al-i'tidal. ¿No? وَالسُّجُودَ لَأَعْضَاءِ السَّبْعِ, y prostrarse sobre lo que se llama los 7 huesos. ¿Qué son los 7 huesos? Vamos a explicar más de eso, pero es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que fue ordenado él y los profetas prostrarse sobre los 7 huesos. Es decir, las 7 partes del cuerpo que debe tocar el suelo o el lugar donde estás haciendo el sajda, el sujud. Y esos 7, el Sheikh lo va a explicar, pero esos 7 son pues los dos, es la frente y la frente con la nariz tocando. Muchas personas hacen el error de no dejar que su nariz, el hueso de su nariz toque el suelo. Entonces es la frente y ese hueso de la nariz tocar el suelo. Ese es 1. Las 2 manos, 3. Las 2 rodillas, 5. Y los dedos o el punto de los pies, 7. ¿No? Así que ese es un pilar. Ese es un pilar. Es no solo postrarse así nomás, sin que los 7 lugares del cuerpo toca el suelo. No. Warafu minhu, y salir de allí, levantarse de la postración, es un pilar, porque son 2 postraciones. Entonces, la persona hace la primera sajda, ese es un pilar, y después se levanta o se sienta, levantándose de la sajda, o sea, sentado, ese es otro pilar. ¿No? Porque aquí dice wal jalsa bayna sajdatain, sentarse entre las 2 postraciones. ¿No? Ese es otro pilar. Wa tam'aninat fi jami' al-af'al, y tener ese, ¿cómo se dice? Tranquilidad o paz en cada movimiento. Es decir, los sabios han mencionado sobre este pilar, es de que la persona no debe de estar deprisa o apurada en sus movimientos, que se mueve muy rápido, pero debe de hacerlo lo debe ser tranquilo, o sea, debe hacerlo con tranquilidad, ¿no? Wa tartib bain al-arkan, y el orden de el salah, el orden de todos los pilares del salah, ese orden, o sea, primero takbirat al-ihram, y después el qiyam, pararse, recitar Fatiha, después ruku, después levantarse de ruku, después bajarse al sajda, y así. El orden es un pilar. No se puede mezclar el orden. No puedes hacer la sajda antes del ruku, ¿no? O no puedes hacer ruku antes de recitar Fatiha, ¿no? Entonces debe estar, uno de los pilares de el salah es tener ese orden, mantener ese orden de cómo se hace el salah, el orden de los pilares del salah. Wa tashahhud al-akhir, y el tashahhud, el último, el segundo, ¿no? O aquí no dice el segundo, dice el último, porque, por ejemplo, en Fajr hay solo uno. Entonces, el último que se hace antes de terminar el salah es un pilar, Y ahorita va a explicar el Sheikh por qué aquí solamente el último, porque en los otros salawat donde hay 2, después de 2 raka'at se sienta y hace un tashahhud, el primer tashahhud, y después, por ejemplo, en Maghrib o en las otras oraciones como Dhuhr, Asr y Isha,
se hace otro tashahhud al final. Entonces, el primero no es un pilar, pero el último es pilar. Y se va a explicar. وَجُلُوسْ لَهُ, y sentarse para el tashahhud es un pilar. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ, y en el tashahhud, yani suplicar para el profeta sallallahu alaihi wasallam, mandar paz y bendiciones sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y su familia, es un pilar. وَتَسْلِيمَتَانِ, el último pilar es dar el taslim en los dos lados, ¿no? Esos son los 14 pilares de el salah. ¿Qué significa el pilar? Aquí va el Sheikh explicar exactamente de que dice el Sheikh ad-Dars as-Sabi arkan al-Salah, Sheikh Abdul Razak al-Badr Hafidhullah Ta'ala, dice: el pilar es aquel el elemento más fuerte de algo, el cual no se puede sostener no se puede sostener algo sin ello, ¿no? Entonces, el pilar es lo que mantiene algo parado, ¿no? Y aquí en este caso del salah, el pilar, si no está presente, invalida el salah o invalida la obra, porque hay otras obras de adoración, hay otros actos y acciones de adoración que también tienen sus pilares, ¿vale? Como los pilares del hajj, los pilares del ayuno, los pilares de zakat. O sea, si no está presente el pilar, pues entonces esa acción o esa obra es inválida, ¿no? Así como vemos aquí de estos 14 pilares, por ejemplo, recitar Surat al-Fatiha es un pilar, como se mencionó. El que no recita Surat al-Fatiha en cada raka, su salah no es válido. El que no hace el ruku', inclinación, en cada raka, su salah es inválida, ¿no? Igualmente, cualquier otro pilar aquí de los 14 pilares que se mencionaron, si no está presente, si la persona no hace y no cumple con ese pilar, pues entonces esa obra es inválida, ¿no? Y dice el Sheikh: لأن العبادة لا تقوم إلا على أركانها, ¿no? Porque la obra o el acto de adoración no se establece excepto sobre sus pilares. Así como una casa no se para o no se establece o se construye excepto sobre sus pilares, dice el Sheikh. Si uno de esos pilares de esa casa se quita, por ejemplo, pues entonces la casa cae, ¿no? Así igual dice el Sheikh: فَالصَّلَاةُ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى أَرْكَانِهَا. Entonces el salah igual no se establece excepto sobre sus pilares. Y estos pilares son 14, dice el Sheikh. El primero que mencionó Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, es al-Qiyam Qudra. El primer pilar es hacer el salah parado si hay la habilidad o posibilidad de hacerlo. Y dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhullah, que Sheikh Abdulaziz bin Baz empezó con esto porque es lo primero o la primera postura que empieza la persona empieza su salah con esa primera postura, pararse. Entonces dice: quien tiene la habilidad, quien tiene la posibilidad de pararse, debe hacer su salah o realizar su salah, esa salah obligatoria, en esa manera parada. Si no tiene la habilidad, lo puede hacer, la persona lo puede hacer sentada. Pero si tiene la habilidad y reza sentado, ¿no? Si reza sentado
y no tiene ninguna, digamos, enfermedad o ningún defecto físico o ninguna debilidad física o nada le está sano y solamente quiere rezar sentado, entonces no es permitido y su salah es inválido, ¿no? La oración obligatoria es inválida si la persona reza sentada, yani sin excusa, ¿no? Vamos a mencionar aquí algo, perdón, de que si la persona está siguiendo el imam, y el imam se sienta, porque el imam, digamos, no puede pararse, es débil, es anciano, tiene una herida, tiene una fractura, algo de pie o pierna o espalda o algo que impide que se quede parado, ¿no? Pues entonces los que siguen el imam deben sentarse con él igual. Y por eso muchas veces el imam, si tiene un problema, los imams de las mezquitas, por ejemplo, dejan que alguien más rece en su lugar por la dificultad de que toda la gente atrás de él tiene que sentarse, ¿no? Pero si el imam se sienta, pues entonces todos atrás de él que siguen el imam tienen que sentarse, aunque ellos no tengan ningún defecto o aunque ellos no tengan ningún problema para pararse, pues de todos modos es obligatorio sentarse si el imam se sienta, basado el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el imam es o fue puesto enfrente de ustedes para seguirlo. Si él reza parado, recen parado; si él reza sentado, recen sentado con él. No. Entonces es algo que mencionamos, porque aquí dice que quien reza la persona que reza sentada y tiene la habilidad de estar parado, pues entonces su salah es inválido. No. Y por eso lo mencionamos, es la excepción aquí. Entonces dice el Sheikh, rezar parado, dice el Sheikh, es un pilar, que la persona que tiene la habilidad de estar parado debe de hacerlo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: hafidu ala salawat wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y guarden sus oraciones, específicamente la oración del mediodía, es decir, salat al-asr, porque no es mediodía, pero es de las 5 oraciones, la oración que está en medio. La oración del medio, es decir, el salat al-asr, porque es fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, y asr queda en medio de todas las otras narraciones. Entonces dice Allah subhanahu wa ta'ala: wa qumu lillahi qanitin, no. Y párense para Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, en la oración, en obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Ida qumta, cuando le estaba enseñando a aquel que oró mal, o sea, el hadith que se llama hadith el musi el salata, yani aquel que rezó erróneamente, el profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiéndolo dijo: Ida qumta ila salat fakabbir. ¿No? Si te paras para hacer el salah, haz el takbir, di Allahu Akbar. Igualmente en el otro hadith dice: Salli qa'iman, ora parado, fa in lam tastati fa qa'idan. Y si no puedes, pues sentado. Entonces empezó primero con la orden, el orden de ¿qué? De rezar parado. Y si en caso no puedes, o sea, esta es la excepción, pues sentado. Entonces, rezar sentado es solamente si no puede la persona rezar parada, ¿no? Entonces, dice el Sheikh, entonces quien tiene esa habilidad y esa posibilidad de rezar parada, pues necesita
rezar parada, es obligatorio sobre esa persona rezar parada. Y y si no puede rezar parado, ¿no? Parado no quiere decir, digamos, solo porque la persona se puede parar, pero estamos diciendo durante toda el salah donde necesita estar parado. Entonces, por ejemplo, la persona, si se ha lastimado su rodilla, su espalda, su, no sé, un muslo, su pie o algo así, que normalmente se puede parar, pero quedarse por un tiempo largo, si le cuesta eso, pues entonces puede rezar sentado, ¿no? Entonces dice el Sheikh, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, que menciona el Sheikh Abdul Razak, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, y si no puedes, pues sentado. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ, ¿no? Y si no puedes, aún si no puedes sentado, pues acostado o tumbado o a tu lado, ¿no? Entonces dice Sheikh Abdul Razak, فَاتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ. Entonces teme a Allah acorde de tus posibilidades, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Temen a Allah acorde de sus habilidades y posibilidades. Now, Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, sigue y dice, se ha notado que algunos de los que rezan entran a la mezquita y se van luego al lugar específico donde hay sillas y toman una silla de ese lugar y lo ponen en un lugar en una de las filas y se sienta haciendo el takbir, nam, y sentado. O sea, pone la silla en la fila y se sienta y sentado hace el takbir. Y dice el Sheikh, esto es un error grande. Debe ser el takbir parado. Y después, si necesita sentarse, se sienta, ¿no? Si puede aguantarse estar parado en cada raka, estar parado y nomás sentarse en vez en cuando, o solo cuando es difícil, por ejemplo, si es difícil para él postrarse, pues puede sentarse cuando llegue a eso. Si es difícil para él, digamos, inclinarse, pues entonces puedes quedarse sentado cuando llega esa postura. Pero si se le hace difícil pararse por un tiempo largo y hacer todos los otros posturas, pues se puede quedar sentado durante todo el salah. Pero empezando el salah en hacer el takbirat al-ihram, la primera takbir, decir Allahu Akbar para empezar el salah, debe de hacerlo parado, ¿no? Dice el Sheikh, el Señor estaba caminando en la mezquita, en esta situación que estamos mencionando, o que menciona el Sheikh, estaba caminando en la mezquita, y puede ser que hasta paró para hablar con un amigo o un hermano, dice, y se quedó platicando con él. Entonces sí tiene la habilidad de estar parado. Si es así, si es el caso así para una persona, pues entonces debe rezar parado, y solamente sentarse cuando es necesario. Pero debe de empezar el salah parado, empezando con la takbirat al-ihram, ¿no? La primera takbira, ¿no? Dice el Sheikh, esto es necesario, dice el Sheikh, de que así como lo hemos mencionado, si la persona tiene esa habilidad, si camina sin problema, si se puede quedar parado sin problema platicando con alguien, pero solamente necesita la silla porque puede ser que no se puede postrar o no puede inclinarse o algo así, pues debe de hacer la takbirat al-ihram parado y solamente sentarse cuando necesita, ¿no? El hombre que hace eso, digamos, hay gente que ni siquiera
la takbira del ihram, el primer takbir no puede hacerlo parado, porque digamos está en silla de ruedas o algo así. Si está en silla de ruedas, pues hace su takbir, el primer takbir sentado y no hay ningún problema. Pero lo que está mencionando aquí el Sheikh Abdul Razak, Hafidhullah, es sobre la habilidad. Si tienes la habilidad de cumplir con los pilares, es obligatorio cumplir con los pilares. Si tienes la habilidad de quedarte parado por todo el salah, pues debes quedarte parado por todo el salah. Si tienes la habilidad de inclinarte o prostrarte y hacer todas las posturas del salah sin problema, pues entonces no es permitido que reces sentado. Now. Y dice el Sheikh aquí, y sigue mencionando eso, lo que acabamos de mencionar, de que si la persona tiene la habilidad, la obligación sobre él está acorde de su habilidad. Y ese es el principio de todas las acciones de adoración, de que la obligación sobre cada uno de los siervos en los actos que hacen de adoración está sobre sus habilidades, ¿no? Y así por eso, digamos, en el ayuno, la persona que cae enferma, por ejemplo, tiene la excusa de no ayunar. Y basado a eso, tiene la excusa. Entonces, igualmente, aquí en estos ejemplos del salah, en los pilares del salah, la persona tiene una excusa de no cumplir con un pilar que normalmente, si no cumples con ese pilar, invalidas tu salah, ¿no? Pero tienes una excusa de no cumplir con este salah basada en tu habilidad de hacerlo y cumplir con ello físicamente, ¿no? El segundo pilar de los pilares del salah, takbiratul ihram. La primera takbira que se hace para iniciar el salah, para empezar el salah, y dice el Sheikh, se llama así takbira porque se dice el takbir Allahu Akbar, y se menciona takbirat al-ihram, o se nombra así porque dice el Sheikh, la llave del salah para iniciar el salah, y es lo primero que uno hace para entrar en el salah, entrar en el estado de salah y en la acción de salah, ¿no? Y la persona no puede entrar en el salah, ni empezar el salah, ni existe esa acción de salah para él, si no lo empieza con takbirat al-ihram, ¿no? La takbirat al-ihram, dice el Sheikh, es la primera acción después de las condiciones del salah, como mencionamos. Las condiciones, si se recuerdan. Una de esas condiciones, de las condiciones, son varias, como mencionamos, pero el wudú, purificación, ya sea el estado de wudú, estar en purificación por hacer wudú y quitarse esa impureza ritual, o esa impureza física de tu cuerpo o de tu ropa o del lugar donde estás. Igualmente, dirigirte a la dirección de la Kaaba, que es el Qibla, la Qibla, ¿no? Pues esa es una condición y no es pilar, porque pilar está dentro del salah, ¿no? Entonces, el primer takbir es ya iniciando el salah y ya es parte del salah, ¿no? Dice el Sheikh, lo que es conocido, que el que reza, si hace el takbir, cuando hace ese takbir, todo lo que normalmente, hay asuntos, dice el Sheikh, hay asuntos que cuando él hace ese primer takbir, esa primer takbira,
y dice Allahu Akbar, hay asuntos que normalmente no eran ilícitos que se convierten ilícitos para él. ¿No? Solo con empezar con ese primer takbir. ¿No? Y todas esas acciones, dice el Sheikh, yani, dice al-a'mal التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم للصلاة. ¿No? Todas las acciones que están en este salah, que se menciona con esos detalles de que se hacen después de iniciar ese primer takbir, ¿no? De las acciones y actos de adoración que se hace dentro de este salah, es obligatorio sobre él, y lo demás de estas acciones afuera del salah son ilícitas para él, ¿no? Como beber, como comer, como tener una conversación, como reírse, como hacer otras cosas que no es parte de las acciones o actos dentro del salah, ¿no? Y por eso se dice takbirat al-ihram, que entras en un estado de ihram, que es las cosas muharram o ilícitas, que normalmente no eran ilícitas antes de ese takbir. No. Y dice el Sheikh, pues esta es la descripción del salah, como mencionamos, de los pilares que hay, se para, que se recita el Corán, que hace rukú, que hace sajda, que se dice unas adhkar o dhikr específicas en el salah también, du'as que se hacen específicas, súplicas específicas dentro del salah. Todo esto es parte del salah. Y todo lo demás afuera de ello, que no está legislado en el salah por Allah y su mensajero, ni por el Corán y la Sunna, entonces es ilícito hacerlo. Eso incluye las cosas que normalmente son lícitas, y también incluye, claro, pues las cosas que son ilícitas normalmente dentro o afuera del salah. Igualmente las innovaciones, eso que no es legislado y no está en el Corán ni en la Sunna ni la práctica de los Sahaba, pues eso también es ilícito y no es parte del salah. Entonces dice el Sheikh, quien entra en el salah sin la takbirat al-ihram, pues es inválido su salah. O si entra con una expresión que no es el takbir, que no es Allahu Akbar. Por ejemplo, dice el Sheikh aquí que dice Allahu A'dam. Allah es el más enorme. Allah, Akram. Allah es el más generoso, ¿no? Cualquier otra expresión que no es Allahu Akbar no es válido, no es aceptado. Dice el Sheikh, la tasih. El salah no es correcta, la oración no es correcta y no es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y eso es porque llega tratando de iniciar el salah con algo que no está legislado, y no es el takbir, que el takbir es un pilar del salah. Quien no lo haga, pues no entra el salah y no existe para él en ese momento el salah, no empieza el salah, no entra en el estado de salah ni en la acción de salah, porque no inició lo que es un pilar para empezar y una obligación para empezar el salah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice el Sheikh aquí, mencionó para aquel que estaba tratando de enseñarle cómo hacer el salah, cuando dijo إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ, y si te paras para iniciar el salah, pues haz el takbir, di Allahu Akbar. Entonces eso es la primera acción que el profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió y enseñó a cómo empezar el salah. La tercera o el tercer pilar, el Sheikh menciona aquí Qiraat al-Fatiha. Dice recitar Surat al-Fatiha.
en cada raka del salah. ¿No? Y es la más grande y en virtud, la más grande surah en el Corán en virtud. ¿No? Dice el Sheikh, y recitarla en el salah es un pilar, recitarla en cada raka, es un pilar del salah. ¿No? Dice el Sheikh, Surat al-Fatiha fue, la recitación de Surat al-Fatiha fue, Allah subhanahu wa ta'ala obligó al siervo recitarla día y noche, o sea, porque las oraciones son día y noche, ¿no? Y dice el Sheikh, fue el siervo ordenado recitar Surat al-Fatiha 17 veces al día y noche, ¿no? 17 veces. ¿Por qué? Porque hay de las 5 oraciones obligatorias, si contamos cada raka y completamos los 5, pues sale con 17 rakaat obligatorias que tenemos que hacer cada día y noche. Entonces tenemos que recitar por lo mínimo Surat al-Fatiha 17 veces todos los días, ¿no? Y dice Sheikh, y esto muestra la grande virtud de esta surah, de Surat al-Fatiha, que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a recitar esta surah por lo mínimo 17 veces al día, ¿no? Por lo mínimo 17 veces al día, ¿no? Y por eso también Allah subhanahu wa ta'ala, uno de los otros nombres de Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nombró esta surah Salah, también, as-Salah. Así como Allah subhanahu wa ta'ala, en el hadith al-Qudsi, en el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam narró lo que dijo Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala dijo, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al wa idha qala al abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en un hadith qudsi, que Allah dijo, yo dividí el salah entre yo y mi siervo en dos partes, ¿no? Si mi siervo, y para mi siervo es lo que él pide, y si mi siervo dice alhamdulillahi rabbil alamin, dice Allah subhanahu wa ta'ala, mi siervo me ha alabado, ¿no? وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Y si dice, siguiendo recitando Surat al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el clemente, Allah subhanahu wa ta'ala dice, mi siervo me ha elogiado. Y si dice, وإذا قال مالك يوم الدين, y si el siervo recita Malik يوم الدين, el rey o el dueño del día del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala dice, pues mi siervo me ha glorificado. Y si el siervo recita, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, y solo a ti adoramos y solo a ti buscamos ayuda, Allah subhanahu wa ta'ala dice, hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Esto es, Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto es entre yo y mi siervo, y para mi siervo es lo que él pide, ¿no? Y si el siervo recita Ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin, y si recita el siervo esta final parte de Surat al-Fatiha, guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido, y no de aquellos que tu ira ha caído sobre ellos, y no de los desviados, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice, para mi siervo
Hada li abdi, y esto es para mi siervo. Wa li abdi masa'al, y para mi siervo es lo que él pide. ¿No? Este hadith, dice el Sheikh, un hadith sahih, que está reportado, que lo dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, enseña de que aquí Allah subhanahu wa ta'ala en este hadith está hablando de Surat al-Fatiha, pero empieza aquí, yani, diciendo, qasamtu as-salah, he dividido salah en dos partes, ¿no? Pero está hablando de Surat al-Fatiha, entonces Allah lo nombró Surat al-Fatiha as-salah, ¿no? Entonces una gran virtud igual. Dice el Sheikh, igualmente el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith sahih, la salata liman lam yaqra'a bi fatihati al-kitab, ¿no? Que no hay salah para aquel que no recita el Fatiha, o lo que se llama Fatihat al-Kitab, la sura al-Fatiha del Corán. No. Entonces, vemos que también se nombró Fatihat al-Kitab. Igualmente dice el Sheikh de los nombres de Surat al-Fatiha, también se nombró al-Qur'an, ¿no? Lo más importante del Corán. O aquí, una de las cosas que se usa en el idioma árabe es cuando dices y algo, es decir, lo más deseado, o lo más importante, o lo más valioso, ¿no? Aquí entonces se llama al-Qur'an, de lo más grande del Corán, o lo más importante del Corán, y se nombró Surat al-Fatiha con este nombre, al-Qur'an, ¿no? Y dice del Sheikh, como han dicho los sabios sobre esto, que Surat al-Fatiha contiene lo importante del Corán, de Tawhid y guía, ¿no? Que adoras a Allah, que pides adorar a Allah, pides perdón, pides ayuda de Allah, o sea, contiene el Tawhid completo, ¿no? Y hay muchas lecciones grandes en esta sura para estudiarla y para aplicar esos beneficios y tomar esos beneficios para nuestro bien en nuestras vidas. No. Dice el Sheikh, وإذا كان المطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن, dice, si es como Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a reflexionar bien en el Corán, cuando leemos y recitamos el Corán, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ¿y acaso no van a reflexionar en el Corán? Entonces, si es el juicio eso general de reflexionar en el Corán cuando lo leemos, dice, entonces, ¿cómo será el juicio de reflexionar sobre Surat al-Fatiha? Aquella sura, dice el Sheikh, que estamos obligados a leer esa sura. Cada musulmán está obligado de leer esa sura, Surat al-Fatiha, varias veces al día. Como mencionó el Sheikh, 17 veces al día. Entonces debemos reflexionar muchísimo sobre Surat al-Fatiha, ya que estamos leyendo esa sura todos los días, ¿no? Entonces, dice el Sheikh, claro, recitarla es obligatorio, como se mencionó, 17 veces al día, todos los días. Si la persona mira y reflexiona y trata de entender bien y ver los beneficios de esa sura, dice el Sheikh, يعني سبحان الله, dice el Sheikh, ولو نظر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره كما يقرأ هذه الفاتحة في حياته. سبحان الله. Si una persona nomás mira cuántas veces tiene que recitar el Corán, el Surat al-Fatiha todos los días, que mencionamos 17 veces. Y si la persona empezó a hacer el salah desde los 7 años,
por ejemplo, dice, desde cuando era chiquito, hasta llegar a los 70 años. Hasta llegar a los 70 años. ¿No? ¿Cuántas veces ha leído Surat al-Fatiha? Nomás solamente en el Salah. Muchísimas veces, dice el Sheikh. Y en esto la persona debe reflexionar en tantas veces que ha recitado Surat al-Fatiha en toda su vida. Ya sea que la persona ha sido musulmana desde chiquito, o aún desde del momento que aceptó el Islam y empezó a poder recitar Surat al-Fatiha o poder hacer el Salah, pues debe reflexionar cuántas veces ha recitado Surat al-Fatiha solamente en el Salah. ¿No? Entonces, esto no es de una casualidad, dice el Sheikh, es con un propósito grande que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a recitar Surat al-Fatiha tantas veces todos los días por toda nuestra vida, por ser la gran sura que nos trae muchos beneficios si podemos reflexionar y entenderlo y aplicarla bien en nuestras vidas. Bal wajib, dice el Sheikh, yuna bitadabburiha wa aqli ma'aniha wa dalalatiha. Dice, más bien es obligatorio reflexionar sobre esta sura, tratar de entenderla, reflexionar y entender sus significados, sus juicios y todo lo que requiere practicar o poner en práctica de esa sura. No. Y dice, y de lo que hay diferentes lecciones para quien reflexiona y quien entiende esa sura, dice el Sheikh. حتى تكون قراءته لها في كل مرة عن علم, para que cada vez que lees esa sura, la lees o la recitas con conocimiento de lo que significa, con fiqh, con entendimiento correcto, ¿no?, de lo que significa esa sura. ¿No? Y dice el Sheikh, de los asuntos que de verdad da pena, dice el Sheikh, da vergüenza, dice el Sheikh, أنا كثيرا من العوام المسلمين يقرأ سورة الفاتحة ولا يستشعر عن قول اهدنا الصراط المستقيم. Y hay muchos musulmanes, de los musulmanes comunes, que recitan Surat al-Fatiha o leen Surat al-Fatiha y no sienten nada ni piensen nada cuando dicen Ihdina as-sirat al-mustaqim, o recitan esa parte de la sura, guíanos al camino recto. Dice el Sheikh, esa es una dua. Le estás pidiendo a Allah por guía al camino recto. ¿No? Dice el Sheikh, وأنه بهذا يدعو الله بأعظم أمر وأجل مطلوب أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ¿No? Que es una dua que la persona pide y suplica a Allah subhanahu wa ta'ala con el asunto más grande y ese más noble de los resultados, la guía. Dice el Sheikh, que pides la guía al camino recto. ولهذا أوجب الله عز وجل علينا هذا الدعاء 17 مرة في يوم وليلة لعظم شأنه. ¿No? Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a suplicar con esa dua 17 veces por lo mínimo cada día y noche por su gran estación y valor con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y dice el Sheikh, وَبَيْنَ يَدَيْ هَذَا الدُّعَاء ثَنَاء, y en eso vemos en esa dua que hay elogio, hay alabanza, hay dua que pides a Allah subhanahu wa ta'ala por guía, por ayuda, que muestras
tu tawhid, en decirle a Allah que solo a ti te adoramos, solo a ti dependemos y pedimos ayuda, solo a ti, oh Allah. ¿No? Y después suplicas. Muestras y declaras tu tawhid, tu creencia, tu imán en Allah subhanahu wa ta'ala, y le pides a Él solo y único, sin cometer shirk ni kufr. ¿No? Es una sura azima, dice el Sheikh, es una sura grandísima. ¿No? Y ese es el tercer pilar que menciona el Sheikh. Dice, el cuarto pilar de los pilares del salah es el-ruku'. El-ruku', yani inclinarse, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Ya ayyuhalladhina amanu, arka'u wasjudu wa'budu rabbakum. ¿No? O creyentes, yani inclínense o hagan el ruku', póstrasen o hagan la sajda o la postración, wa'budu rabbakum, y adoren a su Señor. ¿No? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, warka'u ma'al raki'in, inclínense con aquellos que hacen la inclinación en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces son órdenes por Allah subhanahu wa ta'ala hacer el ruku'. Entonces dice el Sheikh, فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. Entonces el ruku' es un pilar de los pilares del salah, y el salah no es aceptado, no es válido sin el ruku'. Así como en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde está enseñando a la persona que no pudo rezar bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, y después inclínate, yani haz el ruku' hasta que yani estés en esa postura de inclinación, yani con tranquilidad, ¿no? Que te sientes yani con calma, con tranquilidad, o sea, no moverte rápidamente, así saliendo y entrando de cada postura rápidamente, no, con tranquilidad. No. El quinto pilar, dice el Sheikh, al-i'tidal ba'da ruku'. Al-i'tidal, como mencionamos, es cuando la persona sale de esa inclinación, sale de ruku' y regresa a la postura de estar yani parada, ¿no? Dice aquí el Sheikh, yani salir de la postura de ruku' hasta estar parado otra vez, ¿no? Y hasta que regrese cada hueso o cada articulación a su lugar. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Thumma irfa hatta ta'tadil qa'iman." Levántate, o sea, levántate regresando a la postura donde estás parado, ¿no? Entonces dice el Sheikh, igualmente de los asuntos de la gente común que da pena o vergüenza, de que rezan y cuando se levantan del rukú lo hacen rápidamente y regresan rápidamente al suelo para hacer la sajda o postrarse, y cuando sale del rukú no se queda parado hasta que regresa a los huesos de su espalda, de sus articulaciones de su cuerpo, como estaba cuando estaba parado, ¿no? Y eso pues es un dice el Sheikh, vemos que la persona no cumple con ese pilar del rukú ni del i'tidal. El i'tidal es un pilar del salah. Entonces la persona no cumple con ese pilar. No. Y dice el Sheikh, y se levanta del rukú y lo hace bien rápido para regresar abajo a postrarse y hacer la sajda. Entonces no cumple esa postura al-i'tidal. No. Dice el Sheikh, man kana kadhalika fala salata lah. Y quien hace eso no tiene salah. Su salah es inválido.
لأنه ضيع ركنا من أركانها. Y eso es porque ha perdido un pilar de los pilares del salah. ¿No? وكان بعمله هذا وقع في سرقة هي من أسوأ السرقات. ¿No? Dice, y quien cae en esto, cae en robarse algo. Y dice, es lo peor de robarse, de robar las cosas, es robarse algo en el salah. Dice, como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam en el hadith, أسوأ الناس سرقة يعني الذي يسرق من صلاته. El peor de la gente, los peores de la gente, o el peor de la gente que roba, es aquel que roba de su salah. El que roba de su salah. Y le preguntaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, ¿wa kayfa yasraq min salah? ¿Cómo roba de su salah? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. No completa su ruku ni completa su sujud. O en otra narración o expresión, en otro hadith, La yuqimu sulba. No endereza su espalda. Fi ruku wa sujud. En el ruku y en el sujud. No. Entonces, son este pilar del etidal, regresando, saliendo de ruku, no regresa su espalda o su postura como estaba cuando estaba parado. No lo regresa a esa postura, pero está en ruku y sale de ruku bien pronto y ni siquiera llega hasta hasta la postura de estar parada completamente y ya regresa a la postura de sajda otra vez. Y eso pues no es cumplir con ese pilar y es considerado, como se menciona aquí en este hadith, robo del salah, robar algo del salah. Subhanallah. Y eso es de los derechos y pilares del salah. No. Y dice el Sheikh, y este tipo de robo pues es peor que robar el dinero o la riqueza, dice el Sheikh. Porque la riqueza está conectado a los derechos de la gente. Pero el salah está conectado con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es más grande. Es más grande. Now, el sexto pilar, y creo que vamos a terminar con este sexto pilar, Juan, porque ya nos pasamos de la hora. Y nos falta, todos los pilares son 14 y apenas estamos en el sexto, así que vamos a leer aquí la explicación del sexto pilar y después seguimos con la clase en la siguiente charla que tenemos de el estudio de este libro bi'idhnillahi ta'ala. Dice el Sheikh As-Sadis, Rukn As-Sadis, el sexto pilar, dice as-sujud al-a'dha sab'a, ¿no? Es la postración sobre los 7 huesos, como mencionamos. Y esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. O creyentes, hagan el ruku y el sujud y adoren a su Señor, hagan el bien, quizás sean de los exitosos. ¿No? Dice el Sheikh, Hada Amr, este es un orden, es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el orden pues es algo obligatorio. Y vemos que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado con el ruku, ha ordenado con el sujud, la sajda. ¿No? Vemos en el hadith en Sahihain, al-Bukhari y Muslim, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Amartu an asjuda ala sab'a que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam que fui ordenado de postrarme sobre los 7 huesos. Y menciona en el hadith los 7 huesos. Dice el Sheikh, ala jubha, la frente. Y aquí el Sheikh explica
en el hadith, el que narró el hadith explica y dice وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ, yani, y con su mano, con su dedo, señaló a su frente y su nariz, a su nariz y su frente, ¿no? Que es un solo, ¿no? Y sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo y las dos manos, las dos rodillas y los dos pies, o las puntas de los pies, los dedos o las puntas del pie. No, entonces son 7 huesos, y este hadith está reportado, como dice el Sheikh, en Al-Bukhari y Muslim. No, entonces dice el Sheikh, es completamente necesario, la budda an tamakkana hadhihi al-a'dha, es necesario y obligatorio de realizar la sajda sobre estos 7 huesos, hasta que la persona pueda cumplir con este pilar. Si no lo hace en esa manera, pues no cumple con ese pilar y su sajda no es completo. Y si su sajda no es completo, si el sujud o la postración no es completo, pues entonces su salah es inválido, por ser que la sajda es un pilar de salah, ¿no? Entonces dice el Sheikh, hay mucha gente, igual la gente común, que no cumple con esto y no realiza el ¿cómo se llama? El sajda sobre los 7 huesos bien. O sea, uno de los errores muy comunes entre la gente es que cuando topa su frente en el suelo haciendo el sajda, solo pone la parte más arriba de su cabeza, de su frente, al suelo, y su nariz o el hueso de la nariz no está tocando el suelo. Y esto es un fallo grande de muchísima gente, porque no estudian su religión. Now, dice el Sheikh, مثلا ما يحصل من بعد المصلين إذا سجد تجده من أول سجدة إلى آخر السجدة يحك بإحدى قدمي قدم الأخرى إلى أن تنتهي سجدة. Yani que vemos que mucha de la gente también, otro error que hacen es de que cuando hacen la sajda ponen uno de sus pies encima del otro, y en realidad solo un pie está tocando el suelo, el otro está arriba del otro, ¿no? Y esto también es un fallo grande, un error grande que invalida su salah, porque no cumple con la sajda. Y dice el Sheikh, esto no es, dice el Sheikh, fahada lam yasjid ala sab'a a'dha. Este no hizo la sajda sobre los 7 huesos. Quien no lo hace, dice el Sheikh, no cumple con la sajda. Y si no cumple con la sajda, su salah es inválida. No. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, vamos a parar. Y el Sheikh va a seguir con la séptima o el séptimo pilar, que es salir o levantarte de la primera sajda. Y eso lo empezamos y seguimos con este capítulo o lección en la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala. Con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay preguntas aquí, haremos lo posible, Juan Barakallahu fikum. A ver. Veo que hay varias preguntas aquí, subhanallah.
Una pregunta de que si es cierto que en las comunidades antiguas, desde Adam o de Noé o Nuh, alayhi salatu wasalam, que la gente vivía más, su vida era más de cientos años, y en la comunidad o la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam la vida es más corta, si es cierto. Sí, no, sí es cierto. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Nuh alayhi salatu wasalam vivió 950 años. ¿No? Y eso era, yani en ese tiempo la gente vivía más largo. Igualmente, hay narraciones que reporta también Adam alayhi salatu wasalam vivió más de 1000 años. Así que sí, la vida era más larga en esas comunidades antiguas y hoy es más corta. Y eso es del gran conocimiento y sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala y su justicia y misericordia sobre su creación. Y eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Si una persona reza apresuradamente porque tiene que salir, ¿debe repetir la oración o su oración es válida? Si no cumple con las posturas que son pilares, es inválida. Es inválida. Como mencionamos, o como menciona el Sheikh aquí, que un error de la gente que no hace la postración bien, o no hace el rukú bien, o no sale del rukú, el i'tidal bien, o no sale de la sajda bien, que vamos a ver en la próxima clase también, que es un pilar, salir o levantarte de la sajda y estar sentado. Hay gente que sale de la primera sajda y así nomás, así como casi se levanta y regresa otra vez. Eso, si lo hace así la persona porque está apurada porque el trabajo o no sé qué, su salah es inválida. Su salah es inválida. No, y entonces tienes que cumplir con los pilares del salah. No quiere decir que cuando sales de rukú te tienes que quedar ahí por 5 minutos parado, o salir de la sajda, primera sajda, para regresar a la segunda tienes que estar sentado por 5 minutos. No, claro que no, pero tienes que completar los pilares bien hechos, ¿no? Porque son pilares y son, si la persona no cumple con ese pilar, invalida su salah. No. ¿Comete pecado un musulmán si ve un partido de fútbol sabiendo que no descuida sus oraciones? Los sabios han mencionado de que la pérdida de tiempo es ilícito. La pérdida de tiempo. Que la persona, subhanallah, sabemos que hay mucha gente, ya sea que vea fútbol o que vea ni películas o televisión o cualquier otra cosa, aunque está viendo un canal de la naturaleza, lo que sea, está viendo estas cosas y no está aprendiendo su din, y es ignorante de salah, es ignorante del ayuno, es ignorante de los asuntos de cuántas preguntas tenemos en las clases de matrimonio, de divorcio, de khula, de talaq, de salah, de ayuno, de hajj, de zakat, no está aprendiendo su din, y esos son asuntos de los muamalat, como de los asuntos de tawhid, de imán, de sunnah, de wala wal bara, de estos asuntos grandísimos que son de los asuntos que tenemos que saber para entrar al paraíso, o sea, de imán, de manhaj. La gente, subhanallah, hay gente que quiere discutir con nosotros sobre si es permitido a la mujer salir afuera enseñando sus pies, o usando pantalones de mezclilla,
o con blusas que muestran su escote, subhanallah, o sea, quieren discutir con nosotros de esos asuntos y de todos modos, en vez de estudiar su religión y para practicar su religión bien y cumplir con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, ven partidos de fútbol y ven películas y ven, yani, aunque sea un canal de naturaleza o de esencia o de algo que, digamos, la persona le gusta y no es algo ilícito, aunque sea así, es una pérdida de tiempo si la persona no está cumpliendo con las otras cosas de su religión. O sea, si la mujer quiere ver yani, una novela en la televisión, una película, algo, pero está cumpliendo con sus hijos, les está dando sus derechos, les está ayudando a aprender cómo leer, su tarea de la escuela, sus matemáticas, su asignatura de ciencia o de lo que sea, les está ayudando con eso, les está ayudando cómo memorizar el Corán, les está ayudando cómo a entender lo que es aqida, lo que es tawhid, lo que es imán, qué es conocimiento, quiénes son la gente de conocimiento, de quién debemos tomar conocimiento. O sea, la mujer está haciendo eso con sus hijos, o está cumpliendo con su esposo, lo está manteniendo feliz, le está dando sus derechos, está arreglada para complacerlo a él, está, o sea, sentada con él, hablando con él, diciéndole cosas de cariño, amor, para hacerlo sentir bien. O al revés, el hombre está haciendo eso mismo también. Está cumpliendo con esos derechos de familia, de esposa, de hijos, de asuntos del trabajo, de cosas así. Está haciendo esas cosas para digamos, no entender su religión y no saber varias cosas y tomar todos los días, ver películas y fútbol y lo que sea. Subhanallah. Eso es algo, una calamidad, Juan, entre la comunidad musulmana, que pierden su tiempo en estos asuntos. Yo les aconsejo que dejen esos asuntos, aprenden su religión, deben aprender su religión, busquen el conocimiento para aprender lo que es aqida, la creencia, aprender lo que es tawhid, lo que es imán, lo que es sunnah, lo que es al-wala wal-bara, lo que es al-manhaj, lo que es el camino de los salafus salih. ¿Quién son los salafus salih? ¿Qué significa salaf? ¿Quién es el salafi? ¿Quién es la salafía? O sea, todos estos asuntos los sabemos, y si lo sabemos nosotros como hombres, los sabe, todos estos asuntos los saben nuestras esposas, lo saben nuestros hijos, lo saben ya ni nuestros hermanos y hermanas de la familia, o nuestros padres. O sea, para agarrar el tiempo de ver fútbol, ver kufar, ver incrédulos jugar un juego así y no dar el tiempo eso de un partido de fútbol de 2 horas o algo así, 2 horas que puedes escuchar 2 charlas, puedes escuchar los sabios, los alumnos de conocimiento, puedes leer un libro, subhanallah, puedes hacer varias cosas, hasta jugar con tus hijos o hasta jugar con tu esposa, subhanallah. Y disfrutar de las cosas que de verdad valen. Eso no vale, Juan. Ten cuidado con eso, con perder el tiempo. Y no estoy hablando nomás de fútbol, estoy hablando de cualquier otra cosa que la gente hace perder su tiempo en esos asuntos. Esas cosas que pierden el tiempo. Debemos usar nuestro tiempo para beneficiar los salafus salih, esos piadosos predecesores, empezando con los sahaba, no perdían su tiempo en esas cosas, esas tonterías. O sea, no perdían sus tiempos en eso. Ellos leían el Corán. O sea, cuántas narraciones tenemos de los salaf, de los imams, de los salaf que terminaban el Corán todo, leían todo el Corán en 3 días. Era una práctica común entre la gente.
Y los grandes sabios que leían mucho el Corán lo terminaban en un día o 2 veces al día. Subhanallah. Imagínense eso. Terminar el Corán cada día. Hay muchos hermanos hasta en Ramadán no terminan el Corán. Subhanallah. Porque no es una práctica común, no es una práctica que hacen todos los días de leer el Corán. Entonces hasta en Ramadán no terminan el Corán. ¿Cómo lo van a hacer todos los días? Subhanallah. Entonces no puedes hacer eso si estás viendo fútbol, si estás haciendo cosas que pierdes tu tiempo. No vas a poder hacerlo. Yo aconsejo a nuestros hermanos y hermanas que dejen esas cosas, que pierden el tiempo, que no trae beneficio para tu ájira. Que no trae beneficio para tu ájira. Hasta tomar el tiempo de estar con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, eso beneficia tu ájira, así como tu dunya. Así que no malgastes tu tiempo en esas cosas que no te trae beneficio para tu ájira. Yo la sé mejor. Todos tenemos fallos en esas cosas, Juan. No estoy diciendo que hay alguien acá que es perfecta la persona y que no hace cosas, pero es un recordatorio para mí y para mis hermanos de no perder nuestros tiempos. Debemos ayudar nuestras familias en las cosas que nos va a ayudar en la ájira. Ayudarnos así a nosotros mismos en aprender el din, aplicar el din, hacer buenas obras, a buscar el conocimiento, aumentar en conocimiento, avanzar en nuestra religión, en esas cosas. Y todos tenemos fallos, pero debemos de hacer ese gran esfuerzo y recordar que esas cosas no nos traen beneficio en la ájira, en el más allá. Entonces hay que abandonar esas cosas. Wallahu ta'ala a'lam. Si el imam reza y por una herida no puede sentarse bien, solo está arrodillado sin poner sus caras sobre sus piernas, sin poner sus caderas sobre sus piernas, hay que seguirlo igual. Hay que seguir el imam en lo que él hace. Y por eso, si el imam no puede rezar bien, debe de asignar a otra persona cumplir con el salah y dirigir el salah. Porque es obligatorio a los que están detrás del imam seguirlo en lo que él hace. Si él está parado, debes estar parado. Si está sentado, debes estar sentado. Si está en sus rodillas, debes estar en tus rodillas. O sea, es algo que, por eso, si es algo difícil para la gente hacerlo, entonces deben de poner otro imam allí por el tiempo que el imam se recupere y ya ni la gente puede rezar normal, ¿no? Y él lo sabe mejor. Dice, he visto que los kufar han usado un verso del Corán en Surat Araf que menciona, según algunas traducciones, la palabra crucifixión. Ellos quieren decir que el Corán miente, porque la crucifixión no existía en el tiempo al que se refiere el verso, subhanallah. ¿Cómo se puede refutar eso? Eso no es cierto. La crucifixión existía ya ni 1000 años antes de Jesucristo o más. Eso no es algo que empezó con la crucifixión de Jesucristo. Así, esa era la manera de los romanos en ese tiempo, nomás en ese tiempo. Eso significa que existía antes de Jesucristo, ¿no? Y ese verso lo menciona Faraón. Allah subhanahu wa ta'ala menciona a Faraón, que el Faraón dice que los voy a esos magos, a esos que
cuando llegó Musa alayhi salatu wassalam con sus milagros y Faraón llamó pensando que es magia de lo que traía el profeta Musa alayhi salatu wassalam. Él llamó a sus brujos o magos para combatir contra Musa alayhi salatu wassalam. Entonces, cuando ellos vieron que lo que hizo Musa de milagros no era magia, pero era milagro, ¿no? Se postraron diciendo que creen en el Dios de Musa, en el Señor de Musa, ¿no? Y Faraón se enojó y se molestó mucho, se enfadó diciendo: ¿quién les dio permiso a adorar otro Dios excepto mí, o en vez de mí? ¿No? Y les dijo: les voy a cortar ni sus manos y pies de diferentes, lados, y los voy a crucificar sobre una palmera. No, entonces esta aya es prueba, no es que el Corán miente. Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todo, y él el que cuenta la historia, el único que cuenta la historia exactamente como pasó, exactamente. No hay ningún detalle en el Corán y la Sunna auténtica que es erróneo, ¿no? Pero es con todo detalle es exactamente como ocurrió en la historia, porque es de Allah subhanahu wa ta'ala, el que ha hecho la creación y el que sabe todo, ve todo, ¿no? Oye todo, es el que nos está contando y relatando esta historia, ¿no? Entonces existía ese castigo en el tiempo de Faraón. Sí existía eso. Esos son los cristianos tratando de buscar algo en el Corán, porque hay tantas contradicciones en sus textos de la Biblia, que quieren buscar algo en el Corán que no es cierto. Eso es lo que ellos están diciendo. No es cierto, ¿no? Y no es necesario nosotros tener estos debates con los cristianos. Nosotros llamamos la gente a Tawhid, advertimos contra el Shirk, llamamos la gente al Iman, advertimos contra el Kufr, ¿no? Les enseñamos la belleza y la justicia del Islam. Si lo rechazan, eso es un asunto entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no hay que hacer estos debates y estar de discusiones fuertes y uno tras de otro y tratando de ganar el debate y todo. Si la gente no lo acepta, sabemos que en el Corán no hay ninguna mentira, ninguna contradicción, no hay nada que Allah nos ha informado en que no es cierto. No hay nada de eso. Así que si no lo creen, pues allá ellos. No debemos dejar que dudar, porque si la persona duda en veces cuando los cristianos lo agarran en algo que no es, no tiene conocimiento en cómo responder, pues no debe andar teniendo esas conversaciones con esos incrédulos. No es para da'wa él. La da'wa es para la gente de conocimiento. Y si no tiene conocimiento, no quiere decir que no puede informar a la gente del Islam. Sí puede, pero en cuanto cae en eso, que ve que la gente no quiere aceptar, pues deja a la gente. Que vive la gente en su... Sobre nosotros es traer el mensaje. Debemos relatar el mensaje. Debemos narrar a ellos y llamar a la gente a la verdad. Y entregar el mensaje. Si ellos lo aceptan, lo aceptan. Si no lo aceptan, hicimos lo nuestro y que Allah los guíe. Ya estuvo. No hay que tener estos debates, Juan. No es de nuestro din debatir. No tenemos ese ejemplo de que los sahaba, los tabi'in o los imams de la sunna hacían estos debates con los incrédulos. No es de nuestro din.
Los grandes sabios tenían una conversación con los líderes de ellos, como Hassan al-Basri, como digamos Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Ibn Taymiyyah. Estos grandes imams escribían libros en refutación a los como el famoso libro de Ibn Qayyim y el famoso libro de Ibn Taymiyyah, que refutan a los judíos y los cristianos, o Jawab Sahih de Ibn Taymiyyah, que es una letra al líder. El Papa es el líder de los católicos en ese tiempo en el Vaticano, que ese Papa del Vaticano escribió una letra invitando, escuchó de la historia de Ibn Taymiyyah y quiso, era impresionante para él y quiso invitarlo a la religión católica, y le escribió una letra invitándolo, dándole da'wah a Ibn Taymiyyah, subhanallah. Y Ibn Taymiyyah respondió con su letra. Su letra es 4 tomos grandes. Se llama el libro Jawab Sahih, la respuesta correcta, ¿no? A aquel que adora el Masih, el que adora el Mesías. Subhanallah, mira, de gran conocimiento Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, que respondió la letra o la da'wah de este Papa de la Vaticano, que respondió con una letra grande un libro clásico que ahora estudiamos, se llama Jawab Sahih, una refutación a los cristianos, y estableciendo el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala y el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah, de cómo creer en Allah y cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh respondió con esto, que el libro es grande, es de 4 tomos grandes. Esa fue la letra y respuesta del Sheikh. Si tenemos conocimiento así, podemos hablar con ellos. Si no tenemos ese conocimiento, no debemos debatir, ni hacer esos debates, ni discusiones, ni discutir, ni nada con ellos. Presentamos la verdad. Si lo rechazan, pues que Allah los guíe. Si lo aceptan, alhamdulillah. Pero no hay que debatir con esto. Y si no tenemos conocimiento, no hay que hablar con ellos en eso, porque esto causa duda. Así como esto es fácil. Es una mentira que eso no existía en el tiempo de Faraón. Eso era o en ese tiempo que Allah lo menciona en el Corán. Esa es una mentira. Sí existía hasta antes de eso, subhanallah. No lo inventó ese Faraón. Fue algo que existía hasta antes de eso. Wallahu ta'ala alam. No veo que hay más preguntas. Entonces me despido de Juan Barakallahu Fikum. Hasta la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, la próxima semana, bi'idhnillah, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.